Abran sus Biblias, mi estimado oyente, vamos a pasar al mensaje en Lucas capítulo 15. Y justamente el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes es una historia de padre e hijo. La historia de un padre y un hijo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20. Una historia que refleja de la mejor manera el amor de un padre hacia un hijo. Lucas capítulo 15, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta es una historia bastante conocida. La historia del hijo pródigo. Y decía que creo que no hay mejor historia, y es una historia contada por el propio Jesús, y no hay mejor historia que refleje de mejor manera el amor de un padre hacia un hijo. Y pensaba yo cuán maravilloso y grande es el amor de Dios. No hay mejor Padre para nuestras vidas que el Padre Celestial. Porque piensa una cosa, mi estimado oyente, ya si el amor de un buen padre hacia un hijo ya es un bien mayor, ya es un buen bien para un hijo, ¿no? Tener un padre que lo ama a uno, que lo cuida y en fin, que hace todo lo posible por sacarlo adelante para que uno pueda lograr una vida plena, desarrollada. Imaginémonos cuánto más el amor puro y perfecto del Padre puro, perfecto, santo, glorioso y poderoso como es nuestro Padre Celestial. Y esta historia va a reflejar, nos va a mostrar este amor de Dios o este amor de Padre hacia un hijo arrepentido que vuelve a casa. Por eso quiero meditar con ustedes en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en el mensaje Regreso a casa. Ese es el tema del mensaje, regreso a casa. Yo solamente leí ahí una porción de la historia, pero la historia completa se inicia ahí en el versículo 11 o versículo 12 de Lucas capítulo 15. Y yo te pido que dejes tu Biblia abierta ahí, vamos a ir meditando en esta historia y sacando algunas reflexiones y conclusiones a medida que la vamos narrando. Y el primer punto del mensaje que yo quiero hablar con ustedes, y así como toda historia, cuando uno mira una película o lee un libro, vio que las historias se dividen en capítulos. Entonces yo dividí esta historia en 3 capítulos. Y el primer capítulo le puse como subtítulo Sueños de libertad. Sueños de libertad. El primer punto del mensaje que quiero meditar con ustedes en esta noche es sueños de libertad. Y dice Lucas capítulo 15, versículo 12 al 13, dice así: el menor de ellos, de los 2 hijos que tenía este padre, el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Oh, preciada libertad. La libertad es un valor, diría yo, mi estimado oyente, inherente a la naturaleza humana. Yo creo que todos de alguna manera anhelamos con ser libres. Es un anhelo que está ahí en el corazón de todo ser humano, la libertad. Y hoy más que nunca, ¿no? Que estamos en esta casi prisión obligatoria, muchos de ustedes que están ahí del otro lado, respetando la cuarentena, seguramente valorarán más que nunca la libertad de ir a algún lugar, la libertad de transitar libremente. Uno tiene que estar ahí encerrado sin poder hacer nada, uno se siente como prisionero. Y la libertad es un anhelo de todo ser humano. Es inherente a la naturaleza humana.
Porque analice usted una cosa, mi estimado oyente. Ya cuando nosotros desde niños, cuando somos niños no queremos que nuestros padres nos pongan límites. No queremos que nuestro papá, nuestra mamá nos diga a dónde tenemos que ir, dónde no podemos ir, en cuanto que nos pongan límites en cuanto a los horarios, a lo que podemos o no hacer, en cuanto a los lugares que podemos concurrir o no. No nos gusta que nuestros padres nos pongan esas clases de límites. ¿Por qué? Porque nosotros interpretamos eso o sufrimos eso cuando somos niños como casi que un ataque contra nuestra libertad. Es como que nuestros padres, a través de esos límites, nos están poniendo una traba a nuestras libertades. Entonces, ¿cuántas veces usted que está ahí del otro lado, cuando fue chico, adolescente, en esa edad, cuántas veces nos enojamos con papá y mamá? ¿Cuántas veces inclusive nosotros ahí dijimos cosas contra papá y mamá? Este papá, esta mamá no sabe nada. Este papá y esta mamá me tiene cansado, porque no me deja hacer lo que yo quiero hacer, no me deja ser libre, no me deja hacer lo que realmente me hace feliz. Y tenemos este conflicto, porque vemos a través de los límites como que nuestros padres están coartando nuestras libertades. Pero hoy a la distancia, ¿no? Siendo ya adultos, y nosotros también de este lado ahora siendo padres, ahora nos damos cuenta de que aquello que nosotros interpretábamos como una regla, como un mandamiento estricto, como padres dictadores que intentaban coartar nuestra libertad, hoy nos damos cuenta que en realidad esas reglas tenían una razón de ser, tenían un propósito y estaban fundamentados en el amor. Por detrás de todo eso estaban dos padres amorosos que estaban tratando de cuidarnos y de protegernos de las cosas malas de este mundo. Y es así que cuando somos niños y no comprendemos estas cosas, anhelamos con todo el corazón ser adultos. Porque para un niño ser adulto es sinónimo de libertad. Los grandes pueden hacer lo que quieren. Los grandes pueden ir a donde quieran. Los grandes pueden llegar a la hora que quieran. Y entonces, no sé usted, ¿no? Pero cuando yo era chico, adolescente, quería llegar a los 18 años. Porque era a los 18 años donde íbamos a empezar a vivir nuestro sueño de libertad. Ya iba a ser mayor de edad, iba a poder hacer lo que quería. Y a nivel espiritual, mi estimado oyente, la cosa no es muy diferente. Porque la Biblia a la mayoría de las personas, y también a mí, y creo que a la mayoría de nosotros, en algún momento nos pareció un libro lleno de reglas, lleno de mandamientos, que atentan contra nuestra preciada libertad. Vemos a Dios como un dictador que solo quiere someternos y oprimirnos, no permitiéndonos hacer lo que realmente nos gustaría hacer y lo que realmente nos hace feliz. Entonces pensamos que la libertad está del otro lado de la Biblia. Pensamos que acá está el sometimiento, pensamos que acá adentro hay un Dios dictador que pretende coartar nuestras libertades, y creemos que la verdadera libertad está del otro lado de la Biblia. Pensamos que la verdadera libertad, o creemos que la verdadera libertad está fuera de los caminos del Señor. Pensamos que la libertad está fuera de los mandamientos, las reglas y los estatutos de Dios. Y es allí entonces donde comenzamos a vivir nuestros sueños de libertad. Allí comienzan los sueños de libertad. Y con respecto a este sueño de libertad, quiero hablarte de tres cosas para que entendamos bien. Yo te voy a estar hablando de la emancipación, te estaré hablando de la responsabilidad y te estaré hablando de la libertad propiamente dicha, para que podamos entender en qué consisten estos sueños de libertad. En primer lugar, quiero hablarte de la emancipación. Y conceptualmente, se entiende por emancipación, escúcheme bien, a la liberación, libertad, a la liberación de cualquier clase de vínculo de subordinación o de dependencia de una cosa frente a otra. Es decir, la emancipación significa el paso de un estado de dependencia a otro de autonomía o de independencia, en el cual todos los lazos de sujeción ceden o se rompen, liberando al individuo.
Así la emancipación puede asociarse a la recuperación de la libertad, la potestad o la soberanía para tomar decisiones, actuar y determinar el destino propio. En otras palabras, para hacer lo que yo quiera. Esto fue lo que hizo el hijo menor de esta historia. Porque la Biblia nos revela que el hijo menor un día, teniendo estos sueños de libertad, se acercó al papá y le dijo: papá, dame mi herencia. Le reclamó la herencia: dame lo que me pertenece, dame los bienes que me pertenecen a mí. Y dice la Biblia que cuando el papá le dio su herencia, le dio los bienes que le pertenecían a él, este hijo menor se fue de la casa del padre y se fue a vivir a un lugar totalmente lejano de la casa del padre. Se fue a hacer su vida. Y dice la Biblia que él vivió de manera desenfrenada. Dice la Biblia que él empezó a vivir conforme a sus pensamientos. Él salió de las reglas del Padre. Él salió de los mandamientos del Padre. Y él comenzó allí a vivir sus sueños de libertad. Ciertamente, mi estimado, Dios no es ningún dictador. No lo es. Él es como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Su palabra no es simplemente un compendio de reglas y de mandamientos que pretenden coartar nuestra libertad, no, de ninguna manera. Su palabra son sabios consejos, inspirados en el amor de Dios. Como dijo el sabio en el Proverbio número 4, versículo 1 al 4. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia, a aceptar la corrección del Padre, a aceptar los mandamientos del Padre, a aceptar las instrucciones del Padre. Yo les brindo buenas enseñanzas. Las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios se traducen en buenas enseñanzas. Así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, dice el sabio, mi padre me instruyó de esta manera, 2 puntos. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Ahora vivirás, mi estimado oyente, no es simplemente la vida física natural. No está simplemente diciendo usted no va a morir físicamente. Se está refiriendo a tener una vida plena, una vida abundante. Se está refiriendo a tener una vida ordenada. Se está refiriendo a tener una vida llena de bendiciones. Se está refiriendo a tener una vida con la protección de Dios, con las manos de Dios sobre tu vida. Pero mi estimado oyente, cuando decidimos rechazar o simplemente ignorar la palabra de Dios, los consejos del Señor, sus estatutos o sus mandamientos, porque anhelamos la libertad, porque queremos vivir nuestra propia vida bajo nuestras propias reglas, entonces nos emancipamos de Dios. Rompemos los lazos con el Señor. Es como que le decimos a Dios: hasta acá llegué con usted. A partir de hoy, dame lo que me pertenece. Dame mi vida, Señor. Yo la quiero para mí. Ya no quiero vivir bajo tus estatutos y tus mandamientos. Ya no quiero que usted me diga lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Así como el hijo menor reclamó su herencia, cuando nosotros decidimos ignorar la palabra del Señor, cuando nosotros decidimos no hacer caso a la voz de Dios, cuando nosotros decidimos ignorar los mandamientos del Señor, entonces sucede una emancipación con respecto de Dios. Nos tornamos independientes del Señor. Es como que le decimos a Dios: ahora yo quiero mi vida. Vengo a reclamarte, Señor, que me des lo que es mío. Quiero mi vida y la quiero vivir a mi manera. Quiero vivir conforme a mis pensamientos. Quiero vivir conforme a lo que yo pienso que hay que hacer. Quiero vivir conforme a lo que yo creo que me hace feliz. En otras palabras, rompemos los lazos con Dios. Nos independizamos de Dios. Dejamos de ser dependientes del Señor para ser autónomos. Yo ya no dependo de Dios. Entonces se produce la emancipación del Señor. Ahora note usted que el padre no se opuso a la decisión del hijo.
Cuando el hijo vino con ese planteamiento, el hijo menor, el padre no salió corriendo. No, hijo, por favor. Yo no te voy a permitir que cruces la puerta. Venga acá, hijo, y le agarró del pelo y lo encadenó. No, no. La Biblia dice que el padre le dio la herencia y lo despidió. De la misma manera, Dios no obliga a nadie. Si usted se quiere emancipar de Dios, Dios no va a correr detrás de usted para agarrarle de los pelos. Dios no te va a encadenar, porque eso no es amor. Dios quiere que estés con Él, pero por amor. Yo siempre digo, hermanos, es semejante al amor de esposos, de un matrimonio. Es como que si usted me preguntara, ¿por qué, hermano Diego, usted está con Erela? Y estoy porque me obliga, porque me amenaza. Porque si me dice que si yo me voy, ella se va a quedar con las cosas o no me va a permitir ver a mis hijos. Eso no es amor. Y con Dios sucede lo mismo. Dios no quiere que estés con Él por obligación, bajo amenaza. Dios quiere que estés por amor. Dios no obliga a nadie. Entonces comenzamos a vivir nuestro aparente sueño de libertad, cuando logramos esta emancipación. Pero acá entonces te quiero hablar de la responsabilidad. Y por favor, préstame mucha atención, porque este es un punto central, porque vamos a llegar más allá adelante y yo te voy a recordar de este punto. Quisiste la emancipación de Dios, entonces te tengo que advertir de tu responsabilidad. Porque el apóstol Santiago afirmó lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículo 8, el apóstol escribió así, inspirado por el Espíritu Santo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es decir que el opuesto a esta palabra sería así: aléjense de Dios y Él también se alejará de ustedes. Si la palabra del Señor dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, el opuesto a esto sería aléjense de Dios y Él también se alejará de ustedes. Mi estimado oyente, a ver si nos entendemos con un ejemplo. Cuanto más nos acercamos al sol, más podemos disfrutar de la luz del sol, más podemos disfrutar del calor del sol, más podemos disfrutar de todos los beneficios que el sol brinda. Cuando más nos acercamos al sol, cuando más nosotros nos alejamos del sol, más nosotros entonces nos alejamos de su luz, más nos alejamos del calor, más nos alejamos de los beneficios que el sol nos puede brindar. Y de la misma manera, nosotros hemos escuchado, y creo que todos saben que Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es amor. Pero si nos alejamos de Dios, también nos alejamos de las bondades del Señor. Hemos escuchado que Dios es amor, pero si nos alejamos de Dios, también nos alejamos del amor de Dios. Hemos escuchado que Dios cuida de los suyos. Hemos escuchado que los suyos se refugian bajo el amparo, el abrigo del Señor. Hemos escuchado que Dios es un Dios de protección, que protege a los suyos, que cuida a los suyos. Pero cuando nos alejamos de Dios, también nos alejamos de su cuidado, también nos alejamos de su protección. Hemos escuchado que Dios es un Dios de bendiciones, y es así. Pero cuando decidimos emanciparnos de Dios, cuando decidimos alejarnos de Dios, también nos alejamos de las bendiciones del Señor. No te podés emancipar de Dios y pretender seguir recibiendo los beneficios de Dios. Si te emancipas de Dios, también te emancipas de sus beneficios. Es como aquellos hijos que quieren hacer su vida, no quieren que papá y mamá les diga nada, pero quieren que papá y mamá les siga manteniendo. Eso no es emancipación. Tenés que hacerte cargo de tu responsabilidad. Lo que te estoy tratando de decir es que si decidís alejarte del Señor, como decidió este hijo alejarse de la casa de su padre, entonces tenés que asumir tu responsabilidad. Dios ya no tiene responsabilidad sobre tu vida. Ahora vas a caminar solo. Ahora vas a vivir tu vida. La protección de Dios ya no estará sobre ti. Es por eso que el profeta Jeremías advirtió, lanzó una advertencia sobre esta situación. El libro de Jeremías capítulo 17 versículo 13 él dice así: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona, escuche bien,
Y por favor guarda esto en tu corazón, porque vamos a llegar al punto que yo te voy a hacer recordar esto. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona, el que se emancipa de ti, porque pretende vivir sus sueños de libertad, todo el que te abandona quedará avergonzado, humillado, miserable. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo. ¿Qué es algo escrito en el polvo? Que se borra fácilmente, algo pasajero. ¿Vio cuando usted escribe en el polvo en la tierra? Basta con pasar así el pie y se borra. Basta con que venga un pequeño viento y lleva todo. Pero lo que se escribe en la roca, eso permanece por siglos. Lo que se escribe en la roca, eso permanece por siglos. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, el manantial de aguas vivas. En otras palabras, la fuente de salvación, la fuente de bendiciones, la fuente de esperanza, la fuente de protección, la fuente de provisión, la fuente de amor, la fuente de beneficios. Es tu responsabilidad. Usted me podrá decir, hermano Diego, entonces Dios está amenazando. No es una amenaza. Yo te preguntaría, un padre que dice a un hijo, no fumes marihuana, no te metas cocaína por la nariz porque vas a terminar destruido, porque eso te funde, eso te destruye. O vas a terminar muerto, vas a terminar en la cárcel, pero un buen destino no vas a tener. ¿Es un padre que está amenazando al hijo? ¿O es un padre que en su amor está advirtiendo? Que está señalando, cuidado. El Señor no amenaza, el Señor advierte, el Señor muestra. El Señor no muestra lo que hay allá adelante. Tu responsabilidad. Entonces te quiero hablar de la libertad. Hablamos de la emancipación. Hablamos aquí de tu responsabilidad. Entonces, ya que estamos hablando de los sueños de libertad, te quiero hablar de la libertad. Porque es sumamente importante que tengamos bien en claro una cosa: que la libertad nunca es absoluta. Usted que tiene sueños de libertad, la libertad nunca es absoluta. Siempre la libertad es relativa. Y voy a pasar a fundamentar lo que estoy diciendo. Si nos rebelamos contra Dios, entonces nos sometemos al diablo. Si somos rebeldes para con Dios, entonces nos hacemos obedientes al diablo. Si dejamos de escuchar la voz de Dios, empezaremos a escuchar la voz de Satanás. A ver si con un ejemplo nos entendemos. Mientras la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos, esta palabra que algunos pretenden rechazar y emanciparse, vivir sus sueños de libertad. Mientras la palabra de Dios dice, no fornicarás, el diablo por otro lado dice, fornica, hágalo. Mientras la palabra de Dios dice, no robarás, el diablo por otro lado dice, roba, hurte, macanee, estafe, engañe. Mientras la palabra de Dios dirá, no mentirás, que de tus labios no salgan palabras deshonestas. Por otra parte, el diablo te dirá, miente, engaña, que de tus labios broten toda clase de palabras maliciosas, impuras, deshonestas. Mientras la palabra de Dios te dirá, entrega tu vida a Cristo, por otro lado, el diablo te dirá, entrégame tu vida a mí. Mientras las palabras del Señor te quieren llevar a las bendiciones, las palabras del enemigo, de Satanás, del diablo, llenarán tu vida de maldiciones. La libertad no es un concepto absoluto, la libertad es un concepto relativo. Si te apartas de Dios, te acercarás al diablo. Si te alejas de la luz de Dios, tu vida se llenará de las tinieblas del enemigo. No hay punto medio. Si rechazas las bendiciones de Dios para tu vida, estarás aceptando las maldiciones de Satanás para tu vida. La libertad siempre será relativa. A alguien nos sometemos. De alguien somos esclavos. A alguien siempre servimos. Sueños de libertad.
Es por eso que Pablo afirmó lo siguiente a los Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Él dijo así: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, creías que eras libres, no, eras esclavos del pecado. Se apartaron de Dios con pretensiones de sueños de libertad, pero se hicieron esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos del mundo. Pablo dice así: aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. La libertad siempre es un concepto relativo. La palabra de Dios nos enseña: si usted tiene sueños de libertad, sepa que la libertad siempre es un concepto relativo. Es cuestión de elegir a quién te sometes. O te sometes a Dios o te sometes al diablo. ¿Obedeces la voz de Dios o empezás a obedecer la voz del diablo? ¿O deseas las bendiciones del Señor para tu vida o deseas las maldiciones que el diablo repugnante tiene para tu vida? Es una cuestión de decisión, es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de elección. Si entendimos esto, quiero pasar al segundo capítulo de esta historia. Hablamos en primer lugar de los sueños de libertad. Ahora te quiero hablar de la pesadilla. Este segundo capítulo de esta historia, yo le puse como subtítulo la pesadilla. Porque Jesús continúa relatando la historia de este joven, de este hijo pródigo que decidió emanciparse de su papá. Lucas capítulo 15, versículo 14 al 16. La palabra del Señor dice así: cuando ya lo había gastado todo. Este joven se emancipó del padre, reclamó su herencia y se fue a vivir alejado del papá. Y dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Entonces el sueño de libertad se convierte en una pesadilla, mi estimado oyente. Porque toda decisión tiene una consecuencia, toda decisión tiene una consecuencia. Más tarde o más temprano las consecuencias de nuestras decisiones se harán manifiestas. La Biblia nos aclara bien esto. Todo lo que usted siembra, eso cosechará. La semilla sembrada es la decisión y el fruto cosechado es la consecuencia de esa decisión. Y con respecto a esto, yo siempre digo una cosa, mi estimado oyente, siempre digo esto. Ya lo he dicho aquí en las prédicas, lo he dicho ahí en los cursos que damos, que vivir una vida fuera de la presencia de Dios, fuera de los caminos del Señor, más tarde o más temprano traerá consecuencias sobre tu vida. El diablo siempre se presentará tarde o temprano para pasarte la cuenta, para pasarte la factura. Él no te da nada gratis. Él te ofrece, pero allá adelante se va a presentar como un acreedor tuyo y te va a decir: usted tiene una deuda conmigo y hoy me vengo a cobrar esa deuda. Hoy te vengo a pasar la cuenta, hoy te vengo a pasar la factura. Pero este diablo inmundo, repugnante, al igual que un engañador o un estafador profesional, él nunca te muestra las consecuencias del pecado. Dios te advierte, el diablo no. Dios te advierte, el diablo no advierte. Él nunca te muestra el largo plazo, nunca. Siempre la propuesta del diablo es para el corto plazo, para el hoy. Y ahí vienen frases a nuestros corazones que se convierten en lemas de vida. ¿Cuántas personas allá afuera que están viviendo con estos lemas de vida? Hoy tenés que disfrutar. Se es joven una sola vez en la vida, por lo tanto disfruta de tu juventud. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Pero yo pregunto, mi estimado oyente, ¿qué precio tendré que pagar para ese disfrute?
¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es el precio de esos placeres? ¿Cuál es el costo de esos placeres que el enemigo ofrece, que este mundo ofrece? Si el diablo no te muestra esos costos, la palabra de Dios a través de esta historia lo hace. Y yo te voy a enumerar 3 costos. 3 costos que tuvo que recayeron sobre la vida de este hijo pródigo. Y que convirtieron sus sueños de libertad en una verdadera pesadilla. Y el primer costo es la pérdida. Porque la historia del hijo pródigo nos cuenta lo siguiente. Lucas capítulo 15, versículo 14 dice así: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. El valor de las cosas materiales. ¿Cómo se mide el valor de las cosas materiales? Económicamente, materialmente. Yo debería preguntar, ¿cuánto costó, pastor, este púlpito? Y él me va a dar el precio que le costó. ¿Cuánto costó esta bandera que usted compró ahí? Y él me va a dar el precio. Tiene un valor monetario. Así se miden las riquezas. Tantos pesos, tanto costó. ¿Cuánto te costó tu auto? Tanto. ¿Cuánto costó hacer todo este templo? Tanto. Es un presupuesto monetario. Entonces, si uno no quiere malgastar su riqueza, ¿qué tiene que hacer? Tiene que invertir correctamente esa riqueza. Por lo menos para mantenerla. O en el mejor de los casos, acrecentar esa riqueza. Pero quien no lo hace así, como sucedió con este joven, que dice la Biblia que él malgastó su dinero, malgastó su herencia con prostitutas, con fiestas, con los placeres de aquel lugar donde él fue a vivir, lejos del Padre. Cuando uno no sabe invertir su riqueza, entonces la malgasta. La termina malgastando. Y yo te pregunto una cosa, ¿cuál es el valor de la vida? ¿Cómo se mide el valor de la vida? ¿Cómo se mide el valor de tu vida, de la mía? ¿En dinero o no? El valor de la vida se mide en tiempo. En tiempo. Es por eso que el sabio dijo en Eclesiastés, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de ser niño, tiempo de ser grande. Tiempo de reír, tiempo de llorar. El valor de la vida se vive en tiempo. Y si no invertís bien el tiempo de tu vida, vas a empezar a malgastarlo. Vas a empezar a desperdiciar tu vida. Es por eso que Pablo escribió a los Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16 así. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Fíjense cómo viven. No vivan como necios, como tontos, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. En otras palabras, invertí bien el tiempo de tu vida, porque el tiempo de vida es único. Se es niño una sola vez, se es joven una sola vez. Este tiempo que estamos viviendo hoy, este tiempo, hermanos, ya no lo vamos a vivir más. Va a pasar y terminó. Y si no lo aprovechamos bien, malgastaste tu tiempo. Si no aprovechás bien, si no invertís bien tus tiempos de juventud, y malgastaste tu juventud. Si no aprovechaste bien el tiempo de matrimonio, y vas a malgastar tu matrimonio. Si hay una cosa que yo le pido al Señor cuando Dios me da el mensaje, que no estropee su mensaje. Y espero no estar haciéndolo en esta noche. Porque este tiempo no se va a repetir más. Este mensaje es único. No que no vamos a volver a predicar sobre el hijo pródigo, pero cada mensaje es único. Y si yo hago algo mal, lo voy a estropear. No lo voy a invertir bien. El pecado te quita tiempo de vida, gente. Yo cuando veo a los niños acá, cuando pasan acá al frente los chicos a cantar, cuando yo vi a los niños el año pasado acá formar parte de la colonia de vacaciones, y yo tuve la oportunidad de recorrer las salitas y ver las actividades, cuando veo acá las obras que realizan, y ahí yo miro cuando yo era niño, y yo no tuve ese privilegio. Yo no tengo recuerdos de niño de estar en la iglesia, porque yo me convertí con 25 años.
Cuando yo veo a los adolescentes acá que tienen sus actividades, su líder, su congreso. Y yo no fui adolescente en la iglesia, hermano. Llegué con 25 años. Porque yo no era creyente en aquellos tiempos. Entonces yo no tengo recuerdo, no tengo testimonio para darle a usted y decir, me acuerdo cuando era niño y nos enseñaban en la escuelita y una vez cuando hicimos el congreso. No tengo esos recuerdos porque yo no lo viví en la presencia del Señor cuando era niño. ¿Cuántas personas que están ahí del otro lado que no vivieron su juventud en la presencia del Señor, sino que la malgastaron allá en el mundo? Malgastaron su juventud porque tuvieron sueños de libertad. ¿Cuántas personas que no vivieron allá afuera en los tiempos del matrimonio? Un matrimonio con la continua presencia de Jesús, con la continua guía de Jesús. Porque en esos tiempos no eran creyentes. ¿Cuántas personas que no vivieron en los tiempos de ser padres de chicos, no inculcaron en sus hijos, en sus corazones el temor de Dios? Porque en aquellos tiempos, cuando tenían que educarlos a sus hijos, no estaban en los caminos del Señor. Entonces llega un momento en que abrimos nuestros ojos y en el mejor de los casos nos dimos cuenta que malgastamos nuestras vidas. Desperdiciamos nuestras vidas, hicimos un mal uso de nuestras vidas, invertimos mal el tiempo. ¿Cuántos jóvenes allá que viven de relaciones frustradas en relaciones frustradas? ¿Acaso no se dan cuenta que cada relación frustrada deja una herida en el corazón? ¿De dónde usted piensa que nace todos estos movimientos feministas? Mujeres que fueron heridas, despreciadas, golpeadas. Y ahí dice muerte al hombre, al patriarcado. Invirtieron mal sus emociones, invirtieron mal sus sentimientos, invirtieron mal sus fuerzas. ¿Cuántos chicos que en este preciso momento están consumiendo drogas? ¿Cuántos chicos que en estos momentos están consumiendo alcohol hasta quedar mareados, inconscientes? Y no se dan cuenta en que están malgastando su juventud, están desperdiciando sus vidas. El pecado te quita tiempo, hermano. El pecado te quita tiempo. Tiempo que no vuelve, tiempo que no se recupera. Y tarde o temprano ese tiempo perdido, malgastado, te va a generar necesidad. Tarde o temprano. Necesidad de paz, necesidad de amor genuino y puro. Necesidad de tener una familia unida, necesidad de tener felicidad y plenitud en el corazón. El pecado te hace perder el tiempo, pero hay otro costo del pecado, la humillación. Porque si hay algo que el pecado genera es humillación. Porque la historia continúa en el versículo 15 diciendo así: así que fue, cuando lo perdió todo, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Oh, mi estimado oyente, qué cosa más triste cuando nos hacemos empleados de Satanás. Cuando nos tornamos sus súbditos, como sucedió con el hijo pródigo. Y si hay un patrón que humilla, si hay un patrón que desprecia, si hay un patrón que maltrata, si hay un patrón que te usa como un trapo hasta que quedas todo roto y no servís más y entonces te tira, ese es Satanás, ese es el diablo. Porque note usted que el hijo pródigo no fue cualquier trabajo que consiguió. Dice la Biblia que él consiguió uno bien particular, cuidando cerdos. Y este joven era un joven judío. Y el cerdo era un animal considerado impuro por el pueblo de Israel. Es decir, que aquel joven, de tenerlo todo en la casa de su padre, terminó cuidando cerdos. Un animal totalmente impuro de acuerdo a sus creencias. ¡Cuánta humillación! De la misma manera el pecado nos humilla, nos avergüenza, nos lleva de a poco, casi de manera imperceptible, a los lugares más oscuros. El diablo te usa, como te dije hoy, como un trapo, hasta sacarte toda tu dignidad,
hasta llenar tu vida de oprobio y de vergüenza. A tal punto te humilla el diablo, mi estimado oyente, que te quita tu identidad. Ya no eres el fulano, la fulana, el mengano, la mengana, como escuchamos anoche en la predicación. Ahora eres la prostituta. Ahí está la prostituta. Ahora eres el borracho, el drogadicto, el infeliz, el amargado, el violento, el frustrado. Ya no te llaman por tu nombre, te llaman por tu humillación. El sinvergüenza, el que da lástima, el que no sirve ni para trapo. Y hay otro costo peor del pecado, y esa es la miseria. La miseria. Porque el versículo 16 dice así: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Tan bajo había caído este joven, que si ya el cerdo era un animal considerado impuro para un judío, imagina su comida, hermano. Pero Jesús nos cuenta que tanto era el hambre que padecía que se conformaba con comer hasta la comida de los cerdos. ¡Cuánta miseria! ¡Cuánta resignación! Y una vida fuera de los caminos del Señor, una vida esclavos del diablo, del pecado, te lleva a la miseria, te lleva a la resignación, a conformarte con las miserias de este mundo. Uno llega a pensar que no existe otra clase de vida, que la única vida que existe es esa vida vergonzosa en la que estás inmersa. El diablo te prometió exquisitos y abundantes manjares y te termina tirando migajas podridas llenas de moho para que lamas del piso. Recuerda, tarde o temprano el diablo te pasará la cuenta. Y es allí donde muchos quieren culpar a Dios. Y acá te quiero llevar allá al punto de la responsabilidad, ¿te acordás? Porque es allí donde muchos quieren culpar a Dios. Si Dios existe, ¿por qué permitió que yo viva una vida así? Algunos quieren culpar a la mala suerte, al destino. Pero ya hicimos la advertencia. Es tu responsabilidad por querer emanciparte de Dios y de sus bondades. En fin, por pretender perseguir tus sueños de libertad, terminaste en una pesadilla. Pero quiero ir al último punto del mensaje para cerrar. Hablamos de los sueños de libertad, hablamos de la pesadilla, te quiero hablar de la restauración. Porque esta es una historia con un final feliz. La historia continúa en el versículo 17 al 24 y dice así: por fin el joven recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, cosa gloriosa: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Sí, mi estimado oyente, esta es una historia que tiene un final feliz y Dios desea darle un final feliz a tu historia, a mi historia, a nuestra historia. Pero tiene que haber una acción de parte nuestra. Porque el versículo 17 al 19 dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. El mensaje del evangelio nos hace recapacitar. Nos abre los ojos para poder comprender nuestras miserias. Eso hace el evangelio, nos confronta, nos muestra las miserias, nos muestra que estábamos comiendo la comida de los cerdos de este mundo. Pero lo más importante de todo, nos muestra que hay una más excelente vida a los pies de Jesús.
Mientras en el mundo tenemos hambre de paz, hambre de plenitud, hambre de amor, de compañía, de dignidad, de salvación, en la presencia de Dios, mi estimado oyente, en la casa del Padre, esos bienes hay y hay en abundancia. Pero tenés que tomar una decisión, tenés que accionar como accionó este joven. Así como decidiste emanciparte del Señor con la misma convicción, tenés que decidir venir a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. También vemos en la historia de este joven, para que opere una restauración hubo un arrepentimiento. Acá no me voy a sentar mucho porque ya hablé en la semana de esto. El versículo 20 al 21 dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, el arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. El arrepentimiento es la clave. Por eso yo prediqué el miércoles sobre el arrepentimiento y dejé este mensaje para hoy. He pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Oh, estas palabras brotan de un corazón genuinamente arrepentido. Porque cuántas personas que están allá afuera, viviendo cualquier clase de vida, y tienen la arrogancia de decir: pero somos hijos de Dios. Se postran delante de estatuas diciendo: somos hijos de Dios. Adulteran por ahí, pero dicen: somos hijos de Dios. Dios es Padre de todos. Viven en los presos, esclavos de los más miserables pecados. Pero cuando las consecuencias vienen, dice: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Padre? Note la diferencia con este joven. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Conciencia. El evangelio te hace tomar conciencia. Yo no merezco ser llamado tu hijo, merezco que se me llame hijo de Satanás, hijo de la desobediencia, esclavo del pecado, miserable. Esos deberían llamarme. Pero te pido, Señor, que me perdones. Te pido, Señor, que me recibas en tu presencia. Eso es un arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces habrá una restauración genuina de parte de Dios. Porque dice el versículo 22 y 24, para cerrar la historia: pero el padre ordenó a sus siervos. El joven se conformaba con que el padre lo recibiera como un jornalero más, como un peón más de los suyos. Pero dice la Biblia: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Venimos del mundo con la ropa sucia, pero en la presencia del Señor Él nos da ropas blancas, sin manchas. No fino nos viste el Señor. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Allá teníamos el sello del anticristo, pero en la presencia del Señor Él nos sella con la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Las bendiciones de Dios, las bendiciones de su palabra. Ahora te voy a colmar de bendiciones. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ante el sincero arrepentimiento del joven y el regreso a casa. El regreso a casa. El tema del mensaje: regreso a casa. El Padre lo recibe con los brazos abiertos, llenos de gracia, de misericordia y de amor. Gloria a Dios por el amor del Señor. Mientras el joven se conformaba con ser tratado por su padre como un jornalero más, el padre lo reconoce como su legítimo hijo, con todos los derechos y los beneficios que eso representaba. Este es el poder restaurador de Dios. Este es el poder restaurador del Señor. El pecado tiene poder para destruir tu vida, pero la gracia de Dios tiene poder para restaurar tu vida. Escúcheme bien lo que te voy a decir. Estoy cerrando el mensaje. El significado bíblico de la palabra restauración es devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios. Restaurar en general significa poner algo en el estado en el que estaba antes,
Pero a diferencia de lo que ocurre con los objetos, con las cosas, bíblicamente hablando, restaurar significa devolver al estado inicial u original a alguien. Pero esa restauración no permanece estática. Experimenta un crecimiento, mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. ¡Oh, qué cosa gloriosa! Ya en el Antiguo Testamento, hermano, si alguien robaba una oveja o un buey para restaurar lo robado, no solo debía devolver el animal robado, sino debía pagar adicionalmente el valor equivalente a 5 bueyes o 5 ovejas. Era orden de Dios. Ese es el poder restaurador del Señor. El Señor te da mucho más de lo que este mundo te quitó. Otro ejemplo claro del poder restaurador del Señor lo encontramos en el caso del sufriente Job, que luego de pasar por la tremenda prueba, por pérdidas, Dios lo restauró dándole mucho más de lo que tenía inicialmente. Yo te dije que el pecado te hace perder tiempo, y es verdad, y el tiempo no se recupera. Pero a mí siempre me quedó aquí guardado en mi corazón una frase que el pastor usó para describir lo que sucedió con su vida. Y él suele decir que decía así: es verdad que el tiempo perdido no se puede recuperar, pero el Señor puede hacer acelerar mis tiempos. Puede darme las cosas o hacerme avanzar más rápidamente. Y esa es una manera de restaurar el tiempo perdido. Confía en el poder restaurador de Dios. Solo tiene que venir a los pies de Jesús. No sé qué es lo que el diablo te quitó. No sé qué es lo que el mundo te quitó. Pero hoy el Señor te lo quiere restaurar. Venga a los pies de Cristo y confía en la promesa del Señor. Porque como dijo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, y con esto cierro: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, el poder restaurador del Señor. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero orar por tu vida en esta noche. Quiero orar por tu vida en esta noche. Que el Señor pueda estar restaurando tu vida. Que el Señor en esta noche pueda estar restaurando matrimonios. Que el Señor en esta noche pueda estar restaurando la vida de tus hijos. Yo sé que en estos días hay muchas mujeres allí del otro lado. Yo sé, tenemos acá hermanas que constantemente nos están mandando mensajitos, que tienen sus hijos en el mundo, que tienen sus hijos allí esclavos del pecado. En esta noche vamos a clamar, vamos a hacer una oración. ¿Cuántos hijos pródigos hay por ahí? Yo quiero que en esta noche usted mamá, usted papá que está ahí del otro lado, ponga en tu mente, en tu corazón, el nombre de tu hijo, de tu hija, la vida de tu hijo que está ahí alejado de los caminos del Señor. Y vamos a orar para que así como sucedió con este joven, ellos también puedan recapacitar a través del mensaje del Evangelio y sepan que aquí en la presencia del Señor hay poder de restauración. Así como Dios restauró mi vida, así como Dios ya restauró la vida de tantos hermanos y hermanas que hacen parte de esta congregación, ese mismo Dios aún sigue restaurando vidas. Ese es el poder del Evangelio. Usted que está ahí del otro lado y tiene algún problema en su matrimonio, en su familia, lo que fuere, confíe en esta noche en el poder restaurador del Señor, del Espíritu Santo. Coloca con fe, coloca creyendo en las manos del Espíritu Santo, en las manos de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar, dijo Jesús. Él llevó el costo de nuestros pecados en aquella cruz, sobre aquel madero, sobre su cuerpo. Venga a los pies de Cristo, hermano, confía en esta noche. No deje que el diablo te haga dudar. Vamos a orar con fe, vamos a clamar con fe. Y para que la restauración del Señor se derrame sobre tu vida, sobre tu familia. Oremos todos juntos, Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo. Aquí nuevamente, Señor Dios, un día más, nos hemos convocado en tu presencia. Nos hemos reunido aquí, Señor, delante de tu poder, delante del trono de tu gracia, Señor Dios, delante de tu altar. Y Dios, sabemos que en aquel lugar, en este lugar, delante de tu trono, delante del trono de gloria, delante del trono de gracia, allí, Señor Dios, ocurren milagros.
Allí, Señor Dios, hay bendiciones. En esta noche, Señor Dios, te queremos decir que confiamos en el poder restaurador tuyo, Señor Dios. Señor, solamente tú sabes en este momento cuántas personas están ahí del otro lado. Solo tú sabes cuántos padres, madres que vienen clamando, Señor Dios, ¿hace cuánto? Por la vida de sus hijos que andan en los caminos errados. Como este hijo, Señor Dios, este hijo pródigo. Esta casa, esta iglesia tiene muchos hijos pródigos. Muchas personas que ya pasaron por el discipulado. Muchas personas inclusive que pasaron por el bautismo en aguas. Muchas personas que disfrutaron de los manjares del Señor, de las bendiciones del Señor. Pero un día por X motivo pidieron la emancipación y se alejaron. En esta noche, Señor Dios, colocamos delante de tu presencia en tus manos la vida de cada uno de ellos y te pedimos, Señor, tráigalos a tu presencia nuevamente. Señor, que el Evangelio los haga recapacitar. Que esta palabra que un día fue predicado a sus corazones los haga recordar que en tu casa, Señor Dios, hay bendiciones. En tu casa hay alimento espiritual en abundancia, Señor Dios. Que nada bueno sucede allá afuera. Espíritu Santo, venga a quebrantar los corazones. Espíritu Santo, venga a convencer al pecador de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio. Y llévalos al arrepentimiento genuino, Señor Dios. Padre, te pedimos por todos aquellos que están hoy allí afuera, pero que tú en tu omnisciencia sabes que un día serán añadidos a esta iglesia, Señor. Queremos decirte que estamos dispuestos, Señor Dios, a hacer tu obra de evangelismo. Estamos dispuestos, Señor Dios, a ir ahí a los hospitales. Estamos dispuestos a salir aquí por las calles predicando el evangelio. Y anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón ver cada una de estas sillas ocupadas el día de mañana. Anhelamos ver las almas llegar delante de tu presencia, Dios, con un arrepentimiento genuino, reconociendo sus miserias, pero también, Señor Dios, siendo salvados por el poder de tu gracia. El único motivo que tenemos para trabajar, Señor, en tu obra es ese. Tú sabes que no estamos aquí por dinero. Sabes que no estamos aquí por fama, por éxito, por vanagloria personal. De eso estamos seguros, Dios. Yo lo puedo decir, Señor Dios, con total claridad, con total franqueza, porque usted conoce mi corazón. Doy fe que también es así con el pastor Pandolfo. Doy fe que todos los hermanos que nos acompañan aquí en la obra también tienen ese sentir, Señor. Rechazamos éxito, rechazamos fama personal. No queremos que nuestros nombres sean recordados. Queremos que sea recordado tu mensaje. Queremos que tu nombre sea exaltado, Jesús. Queremos ver, Señor Dios, almas llegar a este lugar, mi Señor. Usa la vida de tu iglesia con poder. Usa la vida de tu iglesia con gracia para que muchas almas vuelvan a tu casa, Señor, regresen a tu casa. Así confiamos, así pedimos y también te glorificamos por esto. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén.